Bueno, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, vamos a trabajar el último módulo, que es el módulo número 11, relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible y el crecimiento verde. La idea entonces es que ahondemos en algunas reflexiones y que hagamos como un pequeño recorderis de todo lo que significa el desarrollo sostenible y cómo los objetivos del desarrollo sostenible, como una política internacional y como un acuerdo internacional, desprenden una serie de objetivos y desprenden una serie de trayectorias para la política pública nacional y su relación con las corporaciones autónomas principalmente. Para esto entonces haremos una pequeña introducción donde hablaremos un poco sobre crecimiento, recordando algunos conceptos, hablaremos un poco sobre consumo, hablaremos un poco sobre sostenibilidad y los objetivos que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Después hablaremos de esa trayectoria que llegó a configurar unos objetivos de desarrollo sostenible, como tal de los objetivos de desarrollo sostenible, y el papel que vendría a cumplir Colombia con el desarrollo. Posteriormente trabajaremos un poco el crecimiento verde como el eje para los objetivos del desarrollo y cómo las CAR tienen que hacer o cuál es el quehacer que tienen las CAR para los objetivos del desarrollo sostenible a partir de desafíos y lo que da continuidad en este proceso hacia la sostenibilidad. Ok, bueno. Para empezar, todo el debate, como ya lo hemos visto a través del curso, ha tenido que ver precisamente con una relación entre nuestras estructuras sociales y los recursos naturales y cómo esa relación de nuestras prácticas y cómo la relación entre nuestras actividades ha llevado a un instante de tomarnos una reflexión alrededor de lo que estamos haciendo, no solamente con los recursos sino también con todos los sistemas alrededor en el planeta. Entonces partamos de un acuerdo, y es que el crecimiento económico en cierto punto se creía que era infinito, que el crecimiento económico puede hacer la utilización de todos los recursos sobre el planeta de forma infinita y que esto no tendría ninguna repercusión en nuestro modo de vida o en nuestro bienestar. Y esto se asoció principalmente en unos términos de crecimiento y aumento de población. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta la población y al mismo tiempo que aumenta su población hay un aumento en el consumo. Esta digamos que es una relación que es paralela y que lleva a una utilización mayor en aumento, exponencialmente en aumento de recursos para satisfacer esas necesidades de consumo. Y en este contexto entonces empiezan a preguntarse el porqué de los impactos y empiezan a evidenciarse algunas problemáticas ambientales de este famoso desarrollo, de este famoso crecimiento económico, y nos preguntamos de pronto cuáles eran los límites que tenían esas estructuras ambientales y si esos recursos realmente eran infinitos y iban a soportar nuestro crecimiento, que sí tiende a ser exponencial y tiende siempre a aumentar y aumentar. En cuanto a esto, cuando se llega a esta pregunta, entonces empieza toda una trayectoria que nos lleva a lo que hoy conoceríamos como los objetivos del desarrollo sostenible. Empieza en una época postindustrial, en una época después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se considera que absolutamente el crecimiento económico es el que va a jalonar de nuevo, garantizar seguridad, garantizar lo que en su momento se conocía como desarrollo y garantizar un bienestar para todas las comunidades y la reconstrucción del planeta posterior de nuestra sociedad alrededor de la Segunda Gran Guerra. Posterior a esto, entonces surgen estas preguntas y nos empezamos a dar cuenta de las problemáticas que nos acarreaba ese modelo de desarrollo. Nos empezamos a dar cuenta que existían impactos ambientales en el aire, en el agua, en los mismos recursos. Empezamos a encontrar que algunos recursos que antes eran mucho más disponibles en la naturaleza, ahora ya no lo eran, y se llega al primer informe o al primer acercamiento a pensarnos el ecosistema con algunos límites, que sería Brundtland, en donde se empieza a hablar de un desarrollo sostenible o se empieza a hablar de una forma diferente de hacer el crecimiento, de una forma diferente de llevar trayectorias de utilización de recursos. Posterior a esto se declara entonces en los años 90 el decenio de los desastres. Es una relación bastante interesante encontrar que por lo general se asoció en los años 90
a los desastres naturales, ya en una visión de que nuestras actividades tenían que ver con el aumento o que tenían que ver con la disminución de algunos efectos de los fenómenos ambientales. Ahora, eso se fue reconsiderando en el tiempo y se vio ya, digamos, que se trabajó en el tema de gestión del riesgo, pero es muy importante entender que estos impactos fueron los que empezaron a evidenciar que nuestras actividades estaban generando cambios en lo ambiental, estaban generando cambios en nuestra relación con los recursos naturales y que esos cambios tenían que tener una respuesta fuerte y contundente mediante acuerdos que nos llevaran a todos a un mejor futuro. Ante esto, se llega a la Cumbre de la Tierra en Río en 1992, en donde se reúnen casi por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial casi todos los países para pensarse cuál va a ser la forma de desarrollarse y pensarse cuál va a ser la forma de crecer y de garantizar bienestar, pensarse el tema de la pobreza, pensarse el tema de la salud, pensarse el planeta. Y en esta cumbre entonces salen una serie de acuerdos en términos ambientales y se toma al ambiente y se toma a lo natural como un eje para el desarrollo. Y entonces nos decimos todos, ok, hay unos límites y ese límite van a ser precisamente los ecosistemas. Y se cambia el paradigma, ya los recursos no van a ser infinitos, nuestro crecimiento muy seguramente puede serlo, pero hay que garantizar, analizar y hay que garantizar una continuidad de nuestro estilo de vida y por ende un aumento en el bienestar. Ante esto entonces Colombia reacciona a la Cumbre de la Tierra. Realmente Colombia ha tenido una trayectoria muy importante en los acuerdos, ha tenido una trayectoria bastante contundente en la aceptación de los consensos internacionales y Colombia responde automáticamente en el 93 a través de la ley 99 como esa gran ley ambiental y como esa ley que reunía otras estructuras ya previamente establecidas de manejo de los recursos naturales y dedica exclusivamente una sección de su normativa para definir cuál va a ser su apuesta como Estado, como nación, para el tema ambiental. Ante estos dos temas importantes, y es que, como ya se ha trabajado antes, la ley 99, entonces le da la potestad a las CAR, que ya previamente existían, pero les da unas áreas mucho más definidas, les da unos alcances, las define como tales, como corporaciones, y esa ley 99 es como ese músculo fuerte que se le entrega a los territorios para su gestión ambiental. En los 90 entonces nos dedicamos a dos cosas, y es al diseño de los desastres, es decir, a trabajar el tema del ambiente, a trabajar el tema de los fenómenos ambientales y el tema de nuestros primeros 10 años de desarrollo sostenible. Ante esto, entonces, en el 2000 nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó en esos primeros 10 años después de la Cumbre de Río? ¿Qué pasó en esos 10 años donde nos habíamos comprometido todos a generar un cambio en esa trayectoria, a generar mecanismos de transformación, a generar mejores prácticas y relaciones con los recursos naturales, a conocer mucho más el planeta, a tener un foco mucho más central en el tema ambiental, a generar procesos de educación y se llega a los objetivos del milenio? Los objetivos del milenio entonces se evalúan cuál ha sido esa trayectoria del famoso desarrollo sostenible y se preguntan mediante algunos indicadores si realmente se está cumpliendo o no se están cumpliendo esos acuerdos a los que habíamos llegado. Ante esto se encuentran unas cosas que vamos a ver de pronto vamos a ver ahorita más adelante y vamos a ver cómo Colombia reaccionó a esos objetivos del milenio y nos preguntamos entonces de nuevo, bueno, nos planteamos unos objetivos nuevos en el 2000 que van a tener un plazo y que vamos a empezar a evaluarlos en los siguientes 10 años. Entonces 10 años más con objetivos del milenio y llegamos a la Cumbre de Río en 2012, donde es una conferencia que ya se llama Desarrollo Sostenible. Es decir, ya no estábamos solamente hablando del tema ambiental, sino que ahora estamos hablando de un tema también económico y de prácticas. Y ahí podemos, digamos, ir encontrando cuál ha sido ese avance epistemológico, ese avance en términos conceptuales, ese avance en términos del discurso político que ha llevado al ambiente de ser un recurso ilimitado a ser un recurso cuantificable, a ser un recurso para el bienestar y posteriormente, como lo veremos, ya no tanto un recurso sino un medio para la subsistencia. Posterior a esta conferencia del desarrollo sostenible, como nos volvimos a evaluar y vimos qué pasó con nuestros objetivos del milenio, pues llegan ya los objetivos del desarrollo sostenible y una agenda 2030, que es decir, ok,
hagamos un alto y revisemos qué pasó con esto del desarrollo sostenible. Llevamos 20 años trabajando en ello, trabajando en el ambiente, hemos avanzado, no hemos avanzado, pero ¿qué hay que hacer ahora para garantizar ya no un desarrollo económico, sino ahora tenemos es que garantizar un bienestar que sea sostenible en el tiempo y que tenga un principio muy importante que es el principio de la transgeneracionalidad? Es decir, que podamos garantizar no solamente recursos, sino bienestar para futuras generaciones. Y eso tendría que sustentar toda la base de nuestra sociedad. Haciendo entonces este recorrido, vayamos puntualmente a cada uno de estos conceptos y a cada uno de estos espacios en donde se dio el debate para llegar después a los objetivos del desarrollo sostenible. El informe Brundtland, como ya les comentaba, trabaja un periodo de la posguerra. Para ello hay una premisa muy importante y es que Brundtland define entonces que hay que ponerle límites al crecimiento económico o ponerle límite a la utilización de los recursos para garantizar una posteridad o para garantizar una disponibilidad hacia el futuro. Hay dos conceptos que son muy importantes y es uno el desarrollo y el otro lo sostenible. El primero, entonces, desarrollo como un conjunto de prácticas. Entendámoslo como un conjunto de prácticas, de transformaciones de los recursos que garantizan un modelo que es principalmente de consumo de bienes y de servicios. Pero también digamos que este desarrollo involucra otras aristas que serían más o menos el bienestar, las libertades y los derechos. Ese ha sido, digamos, como el debate en donde se ha dado alrededor del desarrollo y es como se ha prometido que debe ser un desarrollo no solamente económico, sino un desarrollo humano. Y por el otro lado, entonces, Brundtland dice, ok, hay que tomar estas prácticas, hay que tomar estos conjuntos de transformaciones, estos conjuntos de actividades y darles continuidad en el tiempo, darles la posibilidad a otras generaciones de que puedan tener los mismos medios o por lo menos unos medios que garanticen su bienestar, sus libertades y sus derechos. A ello entonces lleguemos a un acuerdo en términos de la definición, y es que una definición operativa para el desarrollo sostenible sería aquel conjunto de prácticas sobre los recursos naturales que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Ahora, entiendo que de cierta forma puede haber un gran debate en este momento sobre cuál opción o sobre cuáles modos o formas de desarrollo se pueden tomar, se pueden optar para garantizar algunos tipos de sostenibilidad o qué tipos de mecanismos económicos o de mecanismos de prácticas podemos llevar para garantizar bienestar. Y es importante, digamos, que esos debates se sigan dando. Hay muchísimas otras alternativas al desarrollo. Hay toda una ola que se ha explorado desde Latinoamérica, que establece otras formas del desarrollo, que establece no un desarrollo, sino, por ejemplo, un crecimiento cero, establece la garantía de las necesidades de hoy para hoy y nada más. Hay otro que son términos de sostenibilidad empresarial. Ante esto, entonces, Colombia reaccionó. Y como les comenté, ok, nos pensamos después de Brundtland, después de la cumbre de Río, después de la cumbre de la Tierra, y dijimos, ok, Colombia tiene que tomar esto, tiene que reaccionar a lo que está pasando en el mundo y tiene que reaccionar a estos acuerdos internacionales. Crea entonces, determina la ley 99-93 como esa gran ley que va a aglutinar todo el tema ambiental y habla de instituciones en una relación de ambiente y recursos naturales. Es decir, ya para Colombia era claro que el ambiente tenía que ver una relación entre los recursos económicos, los recursos que nosotros tomamos para nuestras actividades, para nuestras prácticas, y el ambiente también como una relación entre lo natural y lo social. Adhiere entonces se adhiere a la agenda nacional de la Cumbre de la Tierra y toma estos acuerdos de la Cumbre de la Tierra en materia ambiental y de desarrollo para poderlos intencionalizar y ponerlos internamente dentro de su funcionamiento del aparato estatal. Para ello, entonces, hace que el desarrollo sostenible sea su mecanismo económico y social de relación con el ambiente y que sea ese el propósito para llegar a tener una mejor garantía de derechos individuales y una mejor garantía de bienestar colectivo. A partir de esto hay una premisa muy importante que queda dentro de la ley 99 y es que lo ambiental es patrimonio, se convierte lo ambiental en un objeto colectivo, se convierte lo ambiental en un objeto de derechos para todos, se convierte lo ambiental en una exigencia hasta constitucional y esto nos da a nosotros una fortaleza en términos de la utilización de los recursos tanto materiales e inmateriales.
crea el Sistema Nacional Ambiental, crea todo el Sistema Nacional de Parques y modifica las anteriores autoridades ambientales y las lleva a las regiones, las define como unas regiones un poco más grandes, con mucho más poder, con mucha más autonomía, para llevarlos hacia las corporaciones autónomas regionales. Es importante entender que a partir de Brundtland hay unos principios que quedan muy, digamos, muy marcados, entre ellos entonces el desarrollo sostenible como un mecanismo de transformación económica y social, pero también el principio de precaución. Y ese principio de precaución, digamos que ha sido bastante utilizado y subutilizado, pero es muy importante tenerlo en cuenta en términos de lo que puede hacer una corporación autónoma con este principio y de lo que la comunidad le exige a una corporación autónoma con este principio de precaución. Por otra parte, entonces en los años 90 no solamente se estaban llevando a cabo acuerdos que tenían que ver con temas políticos públicos o políticos colectivos, sino que también tenían acuerdos que tenían que ver con el sector privado. Y para esto, digamos que uno de esos con los objetivos del desarrollo sostenible, que es poco conocido de cierta forma, es el Gran Pacto Global, que son 10 años de desarrollo sostenible en los 90, y durante estos 10 años de desarrollo sostenible en los 90, pues la empresa también se quiere incorporar dentro de esta dinámica, porque es precisamente la empresa, es precisamente los privados los que le van a dar esa base al modelo económico de consumo. Y definen 10 principios que tendrían que ser globales para garantizar los derechos y para garantizar el bienestar empresarial y el bienestar social. El primero entonces de los principios, y dividiéndose digamos en cuatro grupos, tendría que ver con los derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. El primer principio determinado dentro de los derechos humanos es que las empresas, entonces ya empieza, digamos, con una fortaleza importante en términos del sector privado, y es decir que la empresa debe apoyar y respetar la protección de los derechos humanos que son reconocidos universalmente en todo su ámbito de influencia. Posterior a esto, entonces, asegurarse de no actuar como cómplice de violaciones de los derechos humanos, y ese, digamos, es muy importante y lo traigo un poco sobre la mesa para entender que dentro de los derechos humanos también se contempla el derecho a un ambiente sano, se contempla el derecho al acceso a la salud, se contempla el acceso al goce y el disfrute de la naturaleza. Y por eso es tan importante entender que los objetivos del desarrollo sostenible tienen que ver con cada una de las escalas de los sectores productivos, con cada una. Y cada una tiene unas responsabilidades bastante determinadas y unas responsabilidades que debe asumir si se está pensando en este gran objetivo que es ser sostenible. Por otra parte, entonces hablan de estándares laborales, que no, digamos que no vamos a entrar completamente a profundidad en este tema, pero sí hay una parte muy importante que habla sobre el medio ambiente, y es que las empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos que contempla el medio ambiente. Es decir, vimos que nos definía Brundtland y Río una relación en términos del principio de precaución. Pero este principio de precaución ciertamente a veces solamente es utilizado por las comunidades como un mecanismo de confrontación, o de cierta forma por las corporaciones como un mecanismo de restricción, cuando es un deber que está dentro de los pactos que tienen las empresas, dentro de este gran pacto global, para garantizar bienestar y para garantizar el desarrollo. Entonces, traigámoslo como una reflexión. Por otra parte, las empresas deben fomentar una iniciativa que promueva una mayor responsabilidad ambiental. Esto, aunque puede sonar muy ambiguo, también es ambicioso en términos de la empresa tiene una responsabilidad frente al modelo de consumo y tiene una responsabilidad frente a la utilización de los recursos como ese eslabón de conexión entre lo natural y el consumidor. Por último, las empresas entonces deben fortalecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Esto digamos que de cierta forma se ha mantenido en un discurso bastante fuerte de eficiencia, de nuevas y alternativas fuentes, X y Y, que vamos a ver un poco más adelante, muy inmersas en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio entonces fueron la respuesta a esos primeros 10 años que se dio de desarrollo sostenible, y se definen 8. Particularmente esos objetivos del milenio, como vamos a ver después, realmente sí son objetivos, y cuando veamos los objetivos del desarrollo sostenible se dan cuenta que aparecen grupos de objetivos, y este fue, digamos, el primer acercamiento que tuvo
como colectivo, el planeta, como colectivo los estados, para garantizar o para empezar a pensarse el tema de una forma que lo pudieran medir, una forma más estratégica. Los objetivos del milenio entonces hablaban de erradicar la pobreza extrema y el hambre, de lograr la enseñanza primaria universal, de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, de reducir la mortalidad infantil, de mejorar la salud materna, de combatir el VIH, el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Ante esto, entonces, Colombia se hizo la evaluación y Colombia, precisamente antes de ir a la cumbre de Río más 20, se preguntó, bueno, ¿cómo nos fue a nosotros que en términos de los objetivos del milenio? Encontrando, pues, bueno, DNP se va a calificar de cierta forma positiva y pues, no va a definir cuáles fueron sus parámetros para determinar esos avances, pero podemos decir, por ejemplo, particularmente que hay algunos indicadores que nos dejan bastantes dudas y que después, cuando se definen o cuando se habla un poco de objetivos del desarrollo sostenible, se vuelve a la retrospectiva de qué pasó con los objetivos del milenio. Y es, por ejemplo, en términos de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, en donde hay una medida entre el 66,1%, que digamos que es la más baja de nuestras calificaciones. Y encontrando que tuvimos un compromiso en fomentar alianzas mundiales para el desarrollo del 100%, aunque nosotros para ese momento no pertenecíamos a un grupo selecto de países desarrollados o países OTE. Es muy importante que tengamos en cuenta esta trayectoria desde los objetivos del milenio, ya que Colombia entonces para esta época ya se estaba evaluando, ya se estaba pensando, ya se estaba incorporando en el discurso del desarrollo sostenible, pero solamente hasta los últimos 10 años es que realmente se ha dado un enfoque más allá de lo estatal y un poco más hacia lo privado y hacia lo colectivo, de lo que significa ser sostenible. En la cumbre Río más 20, entonces, nosotros llevamos nuestros resultados, nuestros porcentajes maravillosos y hablamos de una redefinición de las políticas mundiales para el desarrollo sostenible y hablar un poco de ese objetivo de lo que significa ser sostenible o llegar a la sostenibilidad. Es decir, dijimos, ok, dejemos a un lado las prácticas económicas de crecimiento y hablemos ya de trayectorias sociales, de trayectorias conjuntas que nos lleven a un propósito que va a ser la sostenibilidad. Y para esto vamos a definir entonces 3 parámetros principales. Uno va a ser la economía verde, que ya la trabajamos. Otro va a ser crecimiento verde, que es el motivo que nos reúne. Y el último de los principios que me pareció muy interesante en esta revisión, y es que hay un principio donde ellos trabajan los pueblos resistentes para un planeta resistente. Es decir, una relación muy fuerte entre los términos de nuestras actividades con un planeta que nos está prácticamente resistiendo a nosotros. Eso digamos que fue un pequeño mico que se metió, quién sabe quién lo habrá metido dentro de esta cumbre, pero muy interesante vernos a nosotros en un papel de ya no de sostenimiento, ya no de un tema de acaparamiento de los recursos, un tema de aprovechamiento de recursos, sino como un factor que está limitando al planeta y como un factor que está ejerciendo una presión fuerte sobre el planeta. Para esto entonces se llega ya a los objetivos del desarrollo sostenible. En los objetivos del desarrollo sostenible se define que tienen que ser los objetivos que orienten la política de desarrollo y financiamiento para los siguientes 15 años y para los siguientes gobiernos y para las siguientes políticas que impulsen un progreso en ámbitos muy importantes como lo es la pobreza, como lo es el acceso a fuentes de agua, como lo es la mortalidad infantil, como lo es la enseñanza y como lo es 17 grupos, ya no objetivos como los vimos en los objetivos del milenio, sino realmente son grupos de objetivos que se supone que nos tienen que llevar a nosotros hacia un desarrollo sostenible y con ese desarrollo sostenible como camino hacia la sostenibilidad. Esta trayectoria entonces nos lleva a los grupos y estos grupos tiene cada uno, digamos, como unos dolientes. Entonces, el fin de la pobreza, el ser hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia
instituciones sólidas y una alianza para lograr todos estos objetivos. Es decir, ya habíamos quedado en un acuerdo desde Río, desde el primer Río, desde la cumbre de la Tierra, para llegar a tener un desarrollo, para llegar a tener unas capacidades de bienestar conjuntas, pero hoy en día tenemos que seguir reafirmando ese compromiso de cada uno de los estados para llegar a un proceso de prácticas que nos garanticen un bienestar y que nos garanticen una distribución un poco más equitativa de los derechos que están contenidos en el ambiente. De forma importante, ¿cómo fue ese paso del ODM o de los objetivos del desarrollo, milenio hacia los objetivos del desarrollo sostenible? Entonces, encontramos, por ejemplo, en este diseño entre los objetivos del desarrollo sostenible del 2000 y hasta el 2015, una época en donde grandes paradigmas empezaron a abrirse, que ya se habían tomado desde los 90, pero que grandes paradigmas nos hicieron cambiar, entre ellos, por ejemplo, el cambio y la variabilidad climática, entre ellos, por ejemplo, el calentamiento global, que nos hicieron repensarnos un poco en términos de qué era lo ambiental para todos y qué era lo ambiental o a qué términos íbamos a llegar como colectivo de estados y de naciones y de comunidades para tratar este tema de lo ambiental. Ante esto, entonces, los ODM tenían, digamos, tres fundamentos que eran personas, un tema planeta, un tema ambiental y el tema de las alianzas, y para los objetivos del desarrollo sostenible se les suman dos muy importantes que nos pueden dar a nosotros una oportunidad fuerte de generar cambios que los son justicia y prosperidad. Ya trabajando un poco en justicia, ¿cuál sería esa distribución entre los impactos, esa distribución entre los derechos ambientales, y en prosperidad cómo el desarrollo sostenible o cómo ese proceso hacia la sostenibilidad tendría que garantizar bienestar y tendría que garantizar una distribución mucho más equitativa de los derechos? Ante esto, entonces, en los objetivos del desarrollo encontramos 8 grandes objetivos con 21 metas. Y ya en los ODS, 17 grupos de objetivos que nos llevan a nosotros a 169 metas. Es decir, ya tenemos aún más parámetros para empezar a evaluarnos y aún más parámetros para empezar a exigirnos, no solamente como Estado, insisto, sino en cada una de las escalas productivas, para llegar a esta sostenibilidad. La idea es que de pronto andemos un poco en cada uno de los objetivos para que quede mucho más claro cuáles en términos las responsabilidades y cuáles en términos los compromisos a los que se llega con los objetivos del desarrollo sostenible, no solamente para las corporaciones, sino también como cada uno de los individuos y como actores políticos y ambientales en los territorios. Muy importante, insisto, recalcar que estos objetivos también tienen que ver con el sector privado, también tienen que ver con el sector comunitario, tienen que ver con el sector estatal, y que cada uno tiene que complementarse en una meta que sería la sostenibilidad. E insisto también que independientemente de lo que consideremos que debe ser o no el desarrollo, son los instrumentos que tenemos y es lo que nos congrega hoy alrededor de crecimiento verde. El primer objetivo sería entonces poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Es muy interesante de pronto que nos pensemos que estos objetivos son generalizados y que estos objetivos aplicarían de cierta forma tanto para África como para Asia como para Colombia, y que precisamente por eso es la ambigüedad o el grado de inexactitud con el cual son formulados, pero que tienen de fondo unos principios que podemos rescatar y que deberíamos identificar en todas las políticas públicas que trabajemos y todas las políticas públicas comunitarias y privadas con las que nos encontremos. Uno de los grandes, digamos, como debates que se ha dado es alrededor, pues, principalmente de este objetivo, es cómo nos pensamos la pobreza extrema y cómo diferenciar cuál es el modelo de pobreza y cómo diferenciar entre un pobre y un no pobre. Eso, digamos, que es como el gran debate. Y hay muchísimas metodologías y muchísimos abordajes diferenciados que nos permiten acercarnos, pero hay un problema general que digamos que no se ha ido trabajando de forma fuerte, y es el tema de cómo asume una sociedad la pobreza. Ante esto, entonces, digamos que uno puede encontrar una escalaridad en los objetivos o los subobjetivos o estas metas que propone cada uno de los objetivos o grupos de objetivos del desarrollo sostenible, y es que
Arriba dice erradicar pobreza extrema y abajo automáticamente dice reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza. Entonces, mientras queremos erradicar la pobreza extrema, abajo hay que ir erradicando la mitad de las personas que viven en algún tipo de pobreza. Es muy importante entonces entender que particularmente la vulnerabilidad en la que se habla dentro de este objetivo tiene que ver con temas muy puntuales de la distribución de los recursos naturales y el acceso a nuevas tecnologías que tiene cada uno de los estados. Esto involucra entonces unos retos muy importantes en fomentar una resiliencia entre los pobres, categorizando una diferencia social entre los pobres y los no pobres, que encuentra entonces una búsqueda que tiene que haber dentro de las políticas públicas y dentro de los comportamientos y las trayectorias de las actividades que nos permitan a nosotros generar procesos que realmente nos definan a todos como una comunidad y que nos definan realmente inmersos en un propósito, y es generar mejor bienestar, sin calificativos de pobreza. El objetivo número 2, muy relacionado con el número 1, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Aquí entonces encontramos en el objetivo número 2 ya la palabra sostenible y asociada directamente a una actividad que será la agricultura y a una problemática que es el hambre. Digamos que es un grupo de objetivo bastante fuerte y que dentro del tema ambiental y el tema de las corporaciones autónomas debe ser bastante contundente en términos de la productividad que tiene que tener un territorio y la destinación de esa productividad y de los efectos que genera esa productividad. Ante esto entonces, algunos de los pilares que digamos que prioricé para poderlo entender tienen que ver con el hambre, tienen que ver con las situaciones vulnerables, tienen que ver con las formas de nutrición, que aunque ciertamente no están directamente implicados en las capacidades que tendría una corporación, sí tienen que ver en la forma en la que se ordena el territorio y tienen que ver en la forma en la que se direccionan los recursos naturales y en la que se direccionan los recursos tierra y el recurso productivo. Hay un tema muy puntual y es el 2.3, en donde se habla de duplicar la productividad agrícola y los ingresos de productores de alimentos en pequeña escala. Digamos que es una de esas metas importantes que hay que resaltar del objetivo número 2 y hay que trabajar a profundidad dentro de las corporaciones, ya que la productividad agrícola entonces estará relacionada con esos usos compatibles y no compatibles que tienen según la tipología del suelo y según las prácticas que se realicen en él. Para esto hay un proceso muy importante en Colombia que se desarrolla para cada una de las corporaciones autónomas y es el proceso de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas o POMCAS. Y en estos POMCAS nosotros encontramos una directriz de cuál debe ser el uso y cuál debe ser el proceso para la resolución de conflictos en el territorio que permitan mejores prácticas agrícolas, mejor utilización de los recursos y por ende digamos que ahí estaríamos nosotros ya trabajando de por sí el objetivo número 2. Es muy importante tener en cuenta que no van a estar suscitos todos los objetivos o no va a estar suscitas las actividades que se necesitan para cada uno, para hacer efectivo la incorporación de los objetivos, sino que hay que interpretarlos, ya que son tan generales, a qué es cuál es el quehacer que estamos como funcionarios y que se está realizando como corporación e institución que está incorporada dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. El 2.4, por ejemplo, nos habla de la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar mejores prácticas agrícolas. Cuando nos referimos entonces a sostenibilidad, nos devolvemos otra vez a garantizar ese proceso que nos dé el principio de transgeneracionalidad, que nos garantice a nosotros que esa producción agrícola se va a sostener en el tiempo y que va a poder permitirle a futuras generaciones tener esa posibilidad de alimentarse. Es decir, usos intensivos, usos que degraden el suelo, usos en conflictos, prácticas que generen la desaparición de la variedad, que generen la desaparición de mecanismos alternativos de producción de alimentos, por ejemplo, estarían yendo en contra del objetivo número 2 y por ende toda la visión que tenemos de desarrollo sostenible como objetivo hacia la sostenibilidad. El 2.5 entonces habla de esto, de mantener la diversidad genética de las semillas y las plantas cultivadas, y también habla de un tema, digamos que de cierta forma un poco
O sea, parecería que fue como incrustado dentro de este 2.5 y es hablar de sus especies silvestres conexas. Entonces, intentando integrar un poco el tema de la producción agrícola con el contexto ambiental que no es productivo, con todas estas áreas que hacen parte de lo que nosotros conoceríamos en la práctica de la estructura ecológica principal, que no deben ser utilizadas o que por sus condiciones no deben estar en un proceso de producción, sino que deben estar en procesos de restauración y conservación. Digamos que esto, de cierta forma lo que intenta un poco es involucrar estas especies, involucrar estas áreas que no tienen como una definición clara dentro de poner fin al hambre, sino que tiene que ver es con la garantía de un sistema. Pues no ver solamente las áreas productivas agrícolas como un unisolo, sino verlos en un modelo sistémico que involucra la sostenibilidad, un modelo sistémico que hace que hayan relaciones entre lo productivo y lo no productivo. El objetivo número 3 entonces sería garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Es muy importante, digamos, en términos del discurso y en términos de cómo vamos a reinterpretar los instrumentos que se están aplicando dentro de las corporaciones, instituciones y la misma comunidad, porque garantizar una vida sana habla de salud, y hablar de salud involucra no solamente la salud física, sino también la salud emocional y la posibilidad del bienestar. Son todas, digamos que salud ahorita es un concepto que está aglutinando el bienestar y está aglutinando los derechos individuales y colectivos. Para esto, entonces, ellos parten de un objetivo que es reducir la tasa mundial de mortalidad materna, y a partir de reducir la mortalidad, que digamos más adelante cuando Colombia pone sus indicadores lo vamos a ver mucho más fuerte, habla de no nacidos, habla de SIDA, habla de las epidemias, habla de la prevención, de los tratamientos, de las drogas, de muertes por tráfico. Ellos identificaron algunas problemáticas que eran generalizadas en el mundo. Insisto, es un parámetro que es para todos y independientemente del contexto geográfico. Pero ahí está el punto 3.8 que habla sobre la cobertura sanitaria universal, y ahí es ahí, digamos, donde el tema de la salud tiene un fundamento muy importante, y es que garantizar una vida sana y promover el bienestar también significa el acceso a los servicios de saneamiento y en este caso también podríamos hasta involucrar en la cobertura sanitaria lo que está relacionado con el tema agua potable y lo que está relacionado con el tema de externalidades de las actividades. Entonces ahí digamos que esos son puntos muy importantes que tenemos que ir llevándonos con nosotros para empezar a ver que esa cometida de agua, ese punto de vertimiento, esos caudales mínimos, estas actividades impactantes, estas emisiones, estas tasas retributivas tienen que ver con la salud y tendrían que estar involucradas dentro de una garantía de la vida sana, que esto está por encima de un proceso económico, y que tenemos es que llegar a generar unos mecanismos de resolución de conflictos para estas actividades que ciertamente van en contra de la vida. El 3.9 habla sobre reducir sustancialmente las muertes y por enfermedades producidas en productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Completamente contundente y completamente involucrable en todas las acciones que tienen que ver con las corporaciones autónomas y con las actividades que se desarrollan en el suelo. El objetivo número 4 habla sobre la educación. No solamente en términos equitativos y en términos de calidad, sino que tiene que garantizar el aprendizaje durante todos los aspectos de la vida y en una generalidad para todos. Es muy importante entender entonces que educación no solamente significa el acceso a la escuela y a los parámetros básicos, sino que educación también tiene que ver en la relación que tiene una sociedad, que tienen los individuos con el ambiente, en sus formas de acceso igualitario a los derechos, en sus formas de generar un cierre en la brecha que genera disparidades en el ambiente, un acceso a la salud y al bienestar que tiene que ver con prácticas. Entonces, en este tema la educación tendría que ver una fortaleza muy puntual, enmarcada, digamos, en un tema de política ambiental, en un tema de comportamiento ambiental, y en el caso de crecimiento verde, tendríamos que trabajar cómo la educación se convierte en uno de los factores fundamentales para generar mecanismos de cambio y de transformación en la mentalidad, en las costumbres, en las tradiciones, en las trayectorias y en
en las prácticas que se desarrollan en los territorios. En este punto, en el 4.7, se habla de que los alumnos tienen que tener una educación mediante el desarrollo sostenible. Es decir, en teoría, deberíamos, para garantizar el objetivo número 4, estar hablando en las aulas de desarrollo sostenible, estar hablando en las aulas de objetivos del desarrollo, estar poniendo en práctica en cada uno de los aspectos y en cada una de las escalaridades lo que significan estos objetivos, independientemente de que tengamos un responsable puntual dentro del objetivo, sino entendiéndonos como parte de unos acuerdos internacionales que firmaron personas por nosotros, pero que hacemos parte del cambio. El objetivo número 5 habla sobre la igualdad y equidad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. Es muy importante, digamos, de cierta forma, que este trabajo del desarrollo y este trabajo del tema ambiental no tenga ninguna mutación en términos del modelo de consumo y en términos de los derechos, que sea diferenciado. Entonces, aunque puntualmente no trabaja el tema ambiental, también hay un tema de salud, como lo insistía, y esa salud involucra una salud sexual, involucra una salud reproductiva, involucra una salud mental, una salud en el acceso a los derechos, que tiene que ser equitativo. El objetivo número 6, digamos que desde el objetivo número 6 nosotros ya empezamos a trabajar lo que puntualmente sería todo lo relacionado con crecimiento verde. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí ya estamos hablando de disponibilidad de agua, gestión sostenible de ese agua y un saneamiento para todos. Hablamos de lograr un acceso universal y equitativo al agua potable, que tiene una gran responsabilidad en las corporaciones autónomas, que son los gestores y que son los que tienen que garantizar esa gestión sostenible de un recurso limitado y de un recurso que tiene que ser equitativo y justo en términos de agua, y mucho más en términos de agua potable. Entonces diferenciamos un poco en términos de qué sería un agua potable y qué sería un agua para el aprovechamiento. Y eso, digamos, que son unos procesos que nuestras corporaciones han llevado poco a poco, porque involucra un término de inversión fuerte en el control, en la regulación, pero que también tiene que ver con un cambio en el paradigma de las prácticas. El 6.2 habla sobre el acceso a los servicios de higiene adecuado, equitativo, que reduzca las situaciones de vulnerabilidad. Esto también tendría que estar relacionado entonces con las emisiones, tendría que estar relacionado con las industrias, tendría que estar relacionado con los impactos o las externalidades que tienen cada una de las actividades que se realizan en el territorio, y que entonces nos llevan a nosotros al 6.3, y es puntualmente para el agua: mejorar la calidad, reduciendo la contaminación, eliminando vertimientos, minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad los porcentajes de aguas residuales sin tratar. Digamos que es un proceso que las corporaciones están llevando a cabo, y es un proceso que tendría que verse no solamente en términos de, utilicemos toda el agua que podamos y después la tratamos y con el tratamiento ya quedará libre, sino que lo veamos de pronto, insisto, en términos de educación para conectarlo con el objetivo número 4, y en términos de cambio en las prácticas para conectarlo con otros objetivos del desarrollo que nos permitan mejorar las prácticas de transformación de los recursos y mejorar las prácticas en las trayectorias en los territorios. El 6.4 hablaría entonces de aumentar considerablemente el uso de los recursos hídricos, o eficientemente los recursos hídricos, que aseguran la sostenibilidad en la extracción y el abastecimiento de agua dulce. Todos estos, digamos, que están relacionados directamente con una forma de la gestión del agua que nos lleva a nosotros a la gestión integral del recurso hídrico, y que tendría que ver entonces, insisto, con las prácticas y con las trayectorias de las actividades alrededor del agua. El 6.6 es muy puntual, y digamos que creo que es uno de los que más hemos trabajado, y yo, digamos, que como consultor ambiental he trabajado en términos de proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Y Colombia, digamos, que ha avanzado en términos muy importantes con sus políticas ambientales y con la definición de estructuras ecológicas principales, con la delimitación de páramos, que estos son pasos, hay que entender esto como pasos. Y esos son pasos que se están llevando, que tienen un contexto, y que cada una de esas actividades que nosotros desarrollamos dentro de las corporaciones está involucrado entre este objetivo. Si usted está determinando un área de un ecosistema, si usted está haciendo un análisis de un ecosistema y encuentra que tiene un factor y tiene unos atributos importantes que son necesarios para la sostenibilidad, usted estaría actuando en el objetivo número 6, en la meta 6.6, que sería proteger y restablecer los ecosistemas. El 6b
habla un poco del tema de las comunidades y la participación en la gestión del agua y el saneamiento. Y digamos que de cierta forma eso es algo que uno encuentra en las instituciones como con algunos problemas, y es que creemos que la participación de las comunidades solamente es como usuario. Y no, las comunidades, insisto, en un proceso asociado al objetivo número 4, tendría que estar relacionado con esas prácticas que realizan las comunidades, con un tema de educación, con un tema de mejora en la gestión propia del agua y con la mejora en los sistemas de saneamiento, la menor utilización, una distribución mucho más equitativa, una justicia hídrica y la definición realmente de ponerle cuidado a esas luchas ambientales que se están llevando a cabo en los últimos años, particularmente para nuestro territorio, en términos de agua. Todo el mundo está trabajando ahorita en agua, todo el mundo está pensándose el territorio en términos de agua, de la gobernanza del agua, de la gestión del agua, de las prácticas alrededor de usos eficientes del agua. El objetivo número 7 trabajaría entonces la garantía de un acceso a la energía segura, sostenible y moderna para todos. Esto entonces también nos está hablando de cómo nuestro proceso de desarrollo está utilizando recursos no renovables y cómo entonces nosotros deberíamos ir buscando en un proceso hacia la sostenibilidad una mejora en los servicios energéticos, una mejora en la proporción de energía utilizada, una mejora en las prácticas que nos lleven hacia una renovabilidad en la energía, que también eso involucra entonces en uno de los discursos más fuertes, y es que para nosotros tener un sistema mucho más renovable tenemos que utilizar minería que es más impactante. Entonces estos análisis que en términos de energía, que es lo que fundamenta a una sociedad, tiene que darse un análisis de costo-beneficio, tiene que darse un análisis de trayectoria, tiene que darse un análisis dentro de las instituciones y también propias en nuestras casas, en propias como individuo, de cuál es la mejor forma en la que estamos utilizando la energía, cuál es nuestra huella energética, cuál es nuestra huella sobre el planeta en términos de la utilización de estos servicios que nos brinda. El objetivo número 8 hablaría entonces de promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Bien, al principio entonces habíamos dicho que en un punto entre Brundtland y los objetivos de desarrollo del milenio, ya no estábamos hablando de crecimiento económico infinito, sino que estábamos hablando de un crecimiento económico que tenía que sostenerse. Pero ¿qué hacemos nosotros en un contexto latinoamericano donde nuestro crecimiento poblacional es exponencial y pareciera que tendiera al infinito? Entonces nuestro crecimiento económico también tendría que ver con esa relación, o seguiríamos ampliando nuestra brecha. Tenemos que utilizar o no utilizar los recursos, tenemos que nosotros buscar formas alternativas de desarrollo, cuál es el mejor modelo, cuál es el que podemos aplicar. Y, insisto desde el principio, este es el marco que tenemos por el momento. Y este es el acuerdo al que llegamos y es lo que nos lleva a crecimiento verde y es lo que nuestra jurisprudencia y nuestras políticas nos están definiendo. Y entonces encontrar en el objetivo número 8 un crecimiento económico sostenido, pues también involucra reinterpretarlo, intentar reinterpretarlo e intentar acoplarnos un poco al discurso e intentar buscar unos mecanismos de desarrollo que no generen una relación como la que mostraba al principio en términos de un crecimiento exponencial de población, un crecimiento exponencial de necesidades y un crecimiento exponencial de utilización de recursos, sino cambiar esa trayectoria de la utilización de recursos a través de lo que ya hemos hablado, mejor utilización de energías, mejores prácticas X y Y, que nos garantice irle dando una progresión en el tiempo a la utilización de los recursos. El objetivo número 9 habla de construir infraestructura resiliente, que este es un término que se acota desde la desde la práctica de la gestión del riesgo, y es vernos a nosotros como una estructura que tiene que también soportar, o sea, ya no es solamente ese planeta el que tiene que soportarnos a nosotros, sino nosotros también soportar los efectos que en un contexto ambiente también tenemos nosotros por nuestras propias actividades. Ante esto hay un punto que es el punto 9.2, que es promover una industrialización inclusiva y sostenible de aquí al 2030 y aumentar significativamente la contribución industrial en el empleo y la producción del interno bruto en los países menos adelantados. Ante esto entonces pareciera que es una apuesta en donde nos dice a nosotros, los países menos adelantados, que debemos generar un proceso de industrialización, pero cuando vemos de pronto las políticas que se están trabajando hoy en día y que
ese proceso de la desindustrialización colombiana y de la reprimarización de nuestra economía, estaríamos entrando en contra, ya no estaríamos entrando en un proceso de producción o de manufactura, sino que estamos importando y estamos generando una economía de consumo de servicios y bienes. Entonces hay que repensarse un poco esa relación y hay que ver cómo nosotros nos vamos a involucrar dentro de esa industrialización inclusiva y sostenible. ¿A qué se referirá entonces en términos de industrialización sostenible? ¿A qué se referirá entonces en términos para las corporaciones autónomas, en este caso, pedirle a una industria que sea inclusiva y sostenible? Ser inclusiva y sostenible, entonces, dentro de las muchas respuestas que le puede dar un tema empresarial, ¿es contribuir al Producto Interno Bruto de forma contundente? ¿O es, por ejemplo, distribuir los derechos o distribuir los beneficios que genera la producción industrial, no solamente en términos locales de su impacto, mediante la remediación del impacto o la disminución del impacto, sino también en términos sociales, en la garantía de los empleos y la mejora del bienestar que garantiza, de cierta forma, según este modelo, una mejora en las prácticas? En teoría, si hay mejores mecanismos de bienestar y hay mejores condiciones de salud pública e individual, habrá unas mejores prácticas que harán que se convierta cada vez más un territorio insostenible. De forma muy particular, digamos, para entrar aquí en este objetivo, hay una anécdota interesante entre dos pensadores aquí en Colombia, y es, ¿qué sería primero? O sea, ¿sería primero un territorio sostenible, un área sostenible, el que condiciona las actividades sostenibles, como lo dice Ernesto Gull, o es al revés, como lo dice Carrizosa, que son las actividades sostenibles o las actividades sostenibles las que configuran un territorio sostenible? Es como quién fue primero, el huevo o la gallina. Y de cierta forma es lo que tenemos que empezar a buscar, si la configuración que hoy tenemos en día, después de 20 años de estar trabajando en este tema de desarrollo sostenible, tiene que ver o se está relacionando directamente con un modelo que nos está llevando a la sostenibilidad o no. Y para eso pues toca evaluarse. El objetivo número 10 habla sobre reducir las desigualdades entre los países, y esto entonces nos definiría a nosotros un término bastante importante, y es que dentro de este grupo, dentro de la definición de este grupo, habla directamente de desigualdad interna. Entonces, cómo esa brecha entre los que tienen mayores capacidades de bienestar y los que tienen menores capacidades de bienestar tiene que empezar a reducirse, y reducirse, como les decía hace un momento, tiene que ver con la garantía de bienestar que permita mejores prácticas y mejores condiciones de salud y mejores condiciones ambientales para la libre expresión de lo que sería nuestro modelo de desarrollo, que nos lleva a una sostenibilidad. El objetivo número 11, de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Aquí encontramos 4 palabras muy fuertes a las cuales se les están aglutinando las responsabilidades en las ciudades. Algo, digamos, que se le criticó mucho a estos objetivos del desarrollo sostenible es que definía a la ciudad como el eje para el desarrollo. Es que definía a la ciudad o a lo urbano como ese mecanismo, como ese parámetro o como ese lugar en donde realmente o donde se considera que se debe dar el desarrollo sostenible, y por ende en donde deben crecer todos estos mecanismos de economía verde y donde deben crecer todos estos mecanismos de crecimiento verde. Y por ello entonces se le da el adjetivo de inclusiva, porque se supone que tiene que atraer, en un mundo que en este momento está siendo cada vez más urbano, tiene que atraer más personas para generarle bienestar de forma comparativa y de forma equitativa. Tiene que ser seguro, porque las ciudades tienen que generar de cierta forma esos mecanismos de apropiación y tienen que garantizar esos mecanismos que protejan de los desastres y que protejan de los fenómenos naturales a la población. Tiene que ser resiliente, porque tiene que tener las capacidades en esa sostenibilidad de volver, de retornar, de mejorar, de sobresalir frente a un evento de crisis o frente a un evento que le genera una adversidad, y tiene que ser sostenible. Entonces,
es bastante interesante que encontremos nosotros que los objetivos para el desarrollo sostenible sea ser sostenible. Eso es un poco tautológico, es como evaluarse a sí mismo diciendo que tienes que ser tú mismo. Entonces, de cierta forma ponerle estos apellidos lo que nos permite a nosotros es entender un poco que como discurso tiene que ser muy potente, tiene que estar muy muy claro en todos los instrumentos de planificación que se manejen en cualquiera de las escalas de trayectorias y prácticas que tienen que ver con el ambiente. El objetivo número 12, que trata de garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible, en donde se adopta un marco decenal de programas de consumo y producción, donde entonces hablamos de crecimiento verde, donde hablamos de economías verdes, donde la idea es promover políticas públicas, privadas e individuales que sean sostenibles, que tengan mejores prácticas, que generen un cambio en esa trayectoria de la utilización de los recursos y que nos garanticen el sostenimiento de bienestar y la garantía para futuras generaciones de su propio abastecimiento de este bienestar. El objetivo número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Como les comentaba, entonces, estos objetivos del desarrollo sostenible llegan precisamente posterior a unos cambios epistemológicos y a unos cambios en el contexto ambiental, y es la evidencia cada vez más de efectos ambientales en nuestras relaciones, no solo económicas, sino sociales, y entonces nos empezamos a pensar que esta sostenibilidad en el tiempo y este desarrollo sostenible tiene que ver con fenómenos muy puntuales. A muchos no nos gustan, por mi parte no me gusta que se le ponga un apellido tan fuerte como el cambio climático o que se le ponga los efectos directamente al desarrollo, sino que deberíamos hablar de esa relación ambiental con los fenómenos, o sea, entendernos como parte de esos fenómenos y no solamente como si fuera una confrontación directa entre un monstruo y un gladiador en donde nosotros seríamos los que estamos siendo afectados, sino que hacemos parte de esos cambios. Vuelve entonces a trabajar el tema de la resiliencia y la capacidad de adaptación a riesgos asociados con el clima. Ante esto es muy importante que, por ejemplo, en este objetivo número 13, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Tiene que ver con los instrumentos que estamos aplicando, con la investigación, tiene que ver con el fomento hacia la generación de datos, tiene que ver con el fomento hacia el acercamiento científico, no científico, comunitario, individual que se le tiene que dar al tema de un ambiente, al tema de lo que nos puede afectar, al tema del riesgo, y que tiene que, como dice el punto 13.3, mejorar la educación, la sensibilización, la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Digamos que ahí lo que intentaron fue como coger un poco lo de Sendai y engullirlo todo en un solo objetivo que nos garantiza a nosotros a través de adoptar medidas urgentes ante el cambio climático, un mecanismo de seguridad para ese desarrollo sostenible. El objetivo número 14 habla sobre conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos y para el desarrollo sostenible. Ante esto, digamos que estos objetivos lo que nos definen es un poco más cómo se va a trabajar el tema de los mares, que son, digamos, como unos intangibles políticos en términos de una delimitación, pero que sus funciones como tal, su área es compartida. Entonces está mucho más relacionado con esos acuerdos internacionales a los que se llega alrededor de la utilización de los océanos, alrededor del conocimiento de los océanos y de los recursos marinos, y cuál va a ser este papel de los océanos, los mares y cada una de las formas que se expresan en recursos dentro de los recursos marinos tienen que ver sobre el desarrollo sostenible y cómo se van a manejar en este contexto. El objetivo número 15, que nos habla sobre gestionar sosteniblemente los bosques, la lucha contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Digamos que es el objetivo que tiene el mayor apellido Carr. Cada uno de estos puntos, el 15.1, que habla sobre la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de ecosistemas terrestres, ecosistemas interiores de agua dulce y demás, promueve la gestión
sostenible de todos los tipos de bosques, nos está hablando sobre las responsabilidades básicas que definió la Ley 99 para las corporaciones autónomas en términos ambientales. Esa famosa estructura ecológica principal que tiene que garantizarse a través de muchísimos mecanismos, tanto de regulación como de instrumentos económicos, como de instrumentos de acuerdos, como de instrumentos coercitivos en el caso de la necesidad de generar procesos que sean mixtos entre producción y conservación, y todas estas medidas urgentes y significativas que tienen que darse en los hábitats para garantizar esa sostenibilidad de las especies y garantizar esa sostenibilidad de nuestras formas de vida en un ambiente sano. Digamos que sería importante después que lo pudiéramos abordar un poco más, mucho más fuerte, pensándonos en términos de los hábitats, pensándonos en términos de la diversidad biológica y en el acceso a ese tipo de recurso como un tema más allá de oferta y demanda, sino pensándolo de pronto en términos del rol que cumplen dentro de este gran sistema y el rol que cumplen las corporaciones autónomas como gestoras principales de este mínimo que es la línea de base en términos ambientales. El objetivo número 16 habla de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Digamos que este objetivo es muy importante para nuestra coyuntura en términos del proceso de paz, y ya lo hablaremos un poco más adelante, y es que el Estado deberá promover entonces en todos los planos garantizar el acceso a la justicia de todos, y eso también involucra la justicia ambiental y también involucra la justicia del agua, involucra también entonces un tema de ecología política en términos de la distribución de los poderes en la utilización de los recursos y en términos de cómo las instituciones tienen un papel muy importante en la distribución de ese poder. Entonces, ¿quién va a tener más acceso y quién va a tener menos acceso a los recursos? Y realmente cuáles van a ser los beneficios que garantizan las formas de vida y cuáles realmente son equitativos para la sociedad. Para esto entonces encontramos, por ejemplo, en el punto número 7, una adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Yo sé que es bastante general, pero es muy interesante que veamos que las decisiones tienen que ser inclusivas. ¿En dónde quedan entonces todos estos mecanismos de participación comunitaria en donde podamos contemplar todas las visiones que tiene un territorio? O sea, una cuenca está completamente compuesta por un collage de intenciones, de tensiones, de problemáticas, de conflictos que en teoría y según la ley debería la corporación autónoma resolver. Esto a través de múltiples formas y también llegando a acuerdos. Principalmente llegando a acuerdos. De eso se trata ser inclusivo, de eso se trata ser participativo y de eso se trata ser representativo. Y cuando hablan de las necesidades, pues es que cada uno de los territorios tendrá que tener unas particularidades, y esas particularidades serán los que tendrán que definir cuáles van a ser los fundamentos o cuáles van a ser el proceso para llevarlo. Claramente, como lo hablábamos en una sesión pasada, en términos de planificación es muy difícil resolverlo todo de una vez. O sea, es como si tuviéramos una varita y con esa varita nosotros resolviéramos todo, y no, hay que ver cómo vamos a hacer un plan programático para empezar a resolver esas necesidades, y primordialmente las más generales y las que generen una inclusión mayor. El reto está en identificarlas, el reto está en conocerlo, el reto está en hacer parte de la sociedad y en hacer que esa sociedad sea justa en términos de los derechos, pero también de los deberes. El objetivo número 17 habla de revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, y esto a lo que se refiere es que durante el periodo de ejecución de los objetivos del desarrollo del milenio, muchos de los países que tienen una responsabilidad importante frente a las problemáticas ambientales globales, pues sencillamente no decidían no hacer parte más de este pacto. Entre estos, por ejemplo, está China, está Estados Unidos, que Rusia, que tomaban decisiones basándose en su poder económico y dando un retroceso en los balances. Y el objetivo 17 lo que propone es esto: volver a traer a todas las instancias a un marco normativo común que ya no tenga que ver con un liderazgo preponderado a partir del poder económico, sino que tenga que ver con un liderazgo que lo lleve hacia un objetivo común que en teoría tendría que ser la sostenibilidad. Ante esta propuesta gigantesca que significan los objetivos del desarrollo sostenible, Colombia entonces trabaja un COMPES.
Y este COMPES de los Objetivos del Desarrollo Sostenible trabaja 16 metas. Y entre esas 16 metas define unas trayectorias. Porque nosotros decidimos tomarlo como buenos ejecutores, buenos planificadores y buenos ejecutores en términos de que hacemos caso rápido. Tomar estos objetivos del desarrollo e involucrarlos directamente con el primer plan de desarrollo nacional que nos encontramos, que fue el de Juan Manuel Santos II, y con este plan entonces decir, ok, nosotros estamos cumpliendo. Entonces el Departamento Nacional de Planeación toma algunos porcentajes y habla a 2018, precisamente a este año que se cumple su segundo mandato, de cuál tendría que haber sido el avance. Muy importante, digamos, para no caer, digamos, en esta evaluación tan fuerte, es que en teoría para el 2018, en términos, por ejemplo, muy puntuales del agua limpia y del saneamiento, Colombia ya debería encontrarse en una cobertura de agua potable del 92.9%. Y como dato curioso podemos encontrar que el DNP ahorita en su proceso de fortalecimiento institucional se dio cuenta que realmente este porcentaje ni siquiera va en el 40%. Entonces, de cierta forma ya estamos incumpliendo y tenemos una tarea titánica de aumentar para el 2030 una cobertura de agua potable del 100%. Esto es solamente como para tomar un ejemplo. El COMPES también define unas responsabilidades y es aquí donde las CARS empiezan a tener una fortaleza muy importante, y es que del total de las 169 metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 135 pertenecen al Gobierno Nacional. Al Gobierno Nacional, ¿a través de quiénes? De las CAR, a través de sus instituciones. 110 a través de la corresponsabilidad en gobiernos subnacionales, que tiene que ver tanto con las corporaciones autónomas como entes territoriales de regiones hidrográficas, como con los municipios y los departamentos que aglutinan también las corporaciones autónomas. También requiere entonces un compromiso en el sector privado, y por eso traía a colación el pacto global, y es que el sector privado tiene que empezar a ser importante en esto. O sea, las corporaciones tenemos que empezar a llamar directamente a las empresas y sentarlas a negociar, sentarlas a resolver conflictos, sentarlas a trabajar en términos de regulación y ser muchísimo más estrictos y ser mucho más consistentes en la planificación estratégica que se les propone a ellos en términos de esa economía verde y en términos de ese crecimiento verde que tiene que garantizar estos objetivos. Para esto entonces el COMPES habla de lo que les he hablado durante toda la charla, y es que requiere un enfoque multisectorial y tiene que tener una corresponsabilidad que no son exclusivas. Entonces, aunque nosotros consideremos que las CAR están suscritas a este tema de los gobiernos subnacionales, tiene que toda la responsabilidad también frente al gobierno nacional y toda la responsabilidad frente a los compromisos del sector privado y comunitario, así como el trabajo conjunto con el sector internacional. Ante esto, entonces, el COMPES de los ODS fue el ejercicio que se involucró dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 y que tenía que iniciar con un proceso de acceso hacia la OCDE, a ese club de los países ya desarrollados o que ya tienen una meta desarrolladora, y que nosotros a través de nuestros indicadores nos estamos dando cuenta que no están así. Y para eso entonces hablamos de una estrategia transversal de crecimiento verde y los acuerdos de paz. La estrategia nación principalmente se fundamenta en 4 pilares: seguimiento y reporte, fortalecimiento estadístico, estrategia territorial e interlocución y alianzas con actores no gubernamentales. Esto es un avance súper potente que personalmente siento que no ha sido completamente desarrollado ni por las corporaciones ni por las entidades territoriales de menor escala, ni municipal ni local, y es que el seguimiento y reporte en un principio habla sobre una cultura organizacional, que ya lo hablamos en algún momento, sobre la gestión pública orientada a resultados, sobre ese sistema de metas, sobre ese sistema de evaluación y gestión, sinergia. Eso nos tiene que nosotros permitir tener un fortalecimiento estadístico, porque es que son las corporaciones y las entidades nacionales territoriales las que tienen que darle revisión a los ODS. Entonces hay que preguntarse si nosotros como operadores o como corporación o como ente territorial realmente estamos haciéndole una revisión a los ODS y si estamos involucrando o nos estamos metiendo en este gran discurso que ya el país firmó. O sea, partiendo de una realidad, y es que esto tenemos que darle continuidad.
independientemente de la postura política o de la postura ideológica que tengamos. Son 232 indicadores para el reporte global que tiene que cada una de las corporaciones empezar a pensarse dentro de sus planes de seguimiento y reporte. Esto tendrá entonces que ver con un enfoque territorial o con una estrategia territorial que diferencie los recursos, que tenga una transversalidad en el concepto de sostenibilidad y territorialización. Esto quiere decir lo que les comentaba al principio en términos del conocimiento del territorio y en términos de llegar a esos acuerdos. Y es que los ODS, aunque en grandes proporciones son globales, aunque como los vimos y están escritos tienen un alcance realmente general, tiene que tener una expresión local y territorial. Esa es una obligatoriedad, esa es una necesidad y eso tiene que ser uno de esos grandes debates que tienen que darse al interior de sus instituciones y al interior hasta de sus mismas casas, entre ustedes mismos, y es cómo yo me veo reflejado en ese gran compromiso que todos hicieron. Para esto entonces hablemos de interlocución y alianzas con actores. Aunque aquí definen claramente actores no gubernamentales, a mí me parece que la interlocución tiene que ser tanto gubernamentales, no gubernamentales, comunitarios, no comunitarios, individuales y colectivos. O sea, todos tendremos que llegar a un acuerdo y todos tendremos que sentarnos a hablar y hacernos una evaluación y tendremos que sentarnos a hacer una mesa de resolución de conflictos. Tendremos que resolverlos. Ese es un llamado que se tiene que hacer no solo a las corporaciones, sino a toda la escalaridad de los sectores. Los indicadores nación, digamos que en esta presentación están quedando los indicadores que definen el COMPES y más allá de eso un documento estratégico del DNP en donde hay una línea de base y podemos ver por ejemplo que es muy interesante en términos por ejemplo del indicador de agua potable que nosotros no hemos cumplido para 2018 esta meta nacional. Y eso ya habla mucho sobre la política que se tuvo alrededor del agua durante los 4 años y que se suponía que tenía un enfoque, que se suponía que se estaban involucrando los objetivos del desarrollo sostenible. También podemos entonces nosotros encontrar que el indicador de paz, por ejemplo, no trabaja temas de paz relacionados con los derechos, sino que trabaja el indicador nacional de paz alrededor de la tasa de homicidios. Entonces esta es una reflexión de pronto importante que sí quisiéramos hacer y es como un indicador que tiene que ver, como lo vimos cuando trabajamos como tal el objetivo, que tiene que ver con el acceso al bienestar, con el acceso y equidad en la justicia. Nosotros lo trabajamos dentro de nuestro plan de desarrollo como una tasa de homicidios, como un factor direccional entre matar y tener justicia. O sea, eso realmente es un desacierto en la incorporación de estos objetivos del desarrollo sostenible y como tal una malversación muy evidente de lo que significa un objetivo de tal calante. En términos de paz, el DNP entonces habla de que el crecimiento verde tiene que ser el eje para la construcción de una relación entre la paz, la equidad y la educación para la paz y la equidad. En cuanto a esto tienen varios fundamentos, ya hemos trabajado buen gobierno, hemos trabajado durante todo este curso el crecimiento verde y hay unos numerales en los acuerdos de paz que quedan aquí en la presentación en donde trabajan principalmente 5 temas, que es el desarrollo agrario integral, que tiene que ver absolutamente con la institución y las corporaciones autónomas. Si vemos, prácticamente todos los indicadores todos los objetivos del desarrollo sostenible tienen que ver con desarrollo agrario integral, porque somos un país rural, aunque nuestra concentración poblacional sea urbana, como el promedio de Latinoamérica y del mundo, somos un país bastante rural. Entonces, ¿cómo no trabajar nosotros dentro de los acuerdos de paz y nuestros objetivos para el desarrollo sostenible, el tema del desarrollo agrario? Ante esto entonces el territorio tendrá que tener unas implicaciones. Entonces, ¿cuál es la tarea o cuál es otra de esas reflexiones grandes que tendrá que tener ustedes y tendrá que tener las corporaciones? Y es que dentro del territorio tendrá que darse un proceso de pedagogía fuerte sobre los ODS. Aún nos queda mucho tiempo.
Todavía nos quedan bastantes años como para seguir trabajando esto, y que cuando lleguemos otra vez a la siguiente cumbre en 2030 nos podamos decir, ok, o en 2032 podamos decir, ok, bueno, no lo logramos, pero logramos estos avances, o bueno, sí lo logramos. Esa pedagogía tiene que ir en todas las formas posibles de la estructura de los sectores. Tiene que partir desde los funcionarios públicos como abanderados de este proceso al que ya estamos suscritos dentro de nuestro proceso dentro de nuestras políticas nacionales, y tendrá que estar formulada en todas las políticas. O sea, no puede ser que porque hay un cambio ahorita de gobierno vamos a dejar a un lado los ODS y vamos a dejar a un lado toda esta apuesta internacional y toda esta apuesta conjunta que nos lleva a, en teoría, hacia un desarrollo sostenible y hacia la sostenibilidad. Tiene que haber un proceso de seguimiento territorial, un proceso de incorporación del seguimiento de los procesos de planificación, de los procesos de regulación, que esté relacionado entre los planes de desarrollo municipal, y en el caso de las corporaciones autónomas como revisoras de los planes de ordenamiento territorial. Es muy importante que den cuenta los municipios de los ODS dentro de sus planes de ordenamiento territorial. Es un instrumento bastante potente que está en reformulación en este momento en muchas partes del país, casi en un 90% de los municipios, y que se configura como esa hoja de ruta para los siguientes 12 años, en donde definimos prácticamente cómo vamos a utilizar el recurso suelo y agua. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros reflejados estos ODS que nos comprometen a cosas tan serias como la protección de los ecosistemas, que nos comprometen a cosas tan serias como la utilización y la mejora de las prácticas del suelo, que nos comprometen a garantizar una seguridad alimentaria, que pueden sonar realmente, como mucho me lo han dicho, como un discurso grande, como un discurso muy bonito, pero que pues es nuestra labor aterrizarlo como los únicos instrumentos que realmente tenemos para generar transformación en el territorio. Por otra parte, eso tendrá que estar acompañado de buenas prácticas. Tendremos que utilizar la gobernanza en todos sus aspectos para generar acuerdos entre los instrumentos, las instituciones como nosotros y el público, que nos generen gobernanzas abiertas, gobernanzas ya no jerárquicas. Ya no podemos ver a la corporación como ese Dios que determina quién sí, quién no, impartiendo justicia a su forma, sino que tiene que ser un mediador en esa justicia y en esos conflictos que se están evidenciando en el ambiente y en el territorio. Tiene que generar sinergia entre la institución y el ciudadano, y tiene que fortalecer todos estos procesos. Es muy necesario y es transversal, que aunque no esté directamente explícito en los objetivos del desarrollo sostenible, sí está claro, y lo hemos visto a través de este curso, que es muy necesaria la sinergia para la garantía del crecimiento verde y por ende el desarrollo sostenible en este contexto de nación y como plan. Ahora, para esto también hay instrumentos de planificación. Entonces, ¿cómo estamos evaluando nosotros los PODs, los POMCA, los PEGIRs, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo la CAR le tiene que dar, la Corporación Autónoma tiene que darle seguimiento a esos recursos, y tiene que darle seguimiento a sus instrumentos, y tiene que hablarse, y tiene que autocuestionarse, como lo hablábamos en la sesión de planificación, y es cómo yo me voy a definir y cómo yo me voy a comportar frente a lo que yo mismo hago. O sea, me tengo que poner una meta, y esa meta puede que la cumpla, puede que no la cumpla, pero no me puedo engañar. Tengo que trabajar es para mejorar mis prácticas. Ese acompañamiento tiene que ser también entonces diferenciado. Tiene que estar, tenemos que generar mecanismos de interlocución. Esos mecanismos de interlocución tendrán que estar relacionados con otros mecanismos. En términos de la CAR, pues tendrá que hablarse muy bien con el DNP y con el DANE. Tendrá que hablarse con otras CARs, tendremos que empezar a fortalecer estos enfoques de región. Tendremos que empezar a ver el problema más allá del límite de mi jurisdicción, y empezar a generar mecanismos de apropiación que hagan que este armatodo que nos compone a nosotros, diferentes CAR, empiece a funcionar bajo un mismo fundamento, bajo unas mismas líneas. Y qué bueno sería que pudiéramos ver reflejado entonces estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, para poder ir y sacar la cara y decir, ok, lo estamos haciendo más allá de lo que signifique para los demás. Concretamente entonces, DANE habla sobre los ODS y el crecimiento verde, y dice que el crecimiento verde es la estrategia para alcanzar las metas. Por eso digamos que de cierta forma es el último módulo, porque los ODS son ese gran compromiso internacional para un cambio
hacia una sostenibilidad, y el crecimiento verde pues es el compromiso que adquirimos no solo por la OCDE, sino que adquirimos también como nación, como Estado y como comunidad, para ser parte. Muy interesante, digamos, de cierta forma, que dentro de las estrategias de crecimiento verde, yo solamente rescaté algunas, seguimos hablando de disminuir las hectáreas de deforestación, digamos que sin diferenciarlo. O sea, lo que quiere crecimiento verde también tendría que estar involucrado en esas prácticas de por qué se está deforestando, o sea, después repensarse un poco el modelo, y ese es uno de los llamados que se les ha hecho durante todo el diplomado, y es a repensarse lo que está escrito dentro de crecimiento verde, darle una reinterpretación, así como en ODS le dimos una reinterpretación al tema de la paz y convertimos sencillamente en una tasa de homicidios. Hay que repensarse lo que está escrito, y hay que repensarse en términos de otros discursos que están también completamente involucrados dentro de los objetivos y que nos dan un marco lógico y un marco normativo importante para generar cambios. Lograr que los 3 sectores estratégicos se involucren en la gestión del riesgo en los desastres en su planificación digamos que es una de las estrategias de crecimiento verde para el cumplimiento de los ODS, y esto digamos que es algo que es una labor que yo sé que ya las corporaciones tienen bastante clara, pero que tienen que hacer una verificación en realmente si se está ejecutando o no, si se está haciendo bien o no, si se está tomando en cuenta escenarios o no, y si se está teniendo la información y si se está dando el acceso a esa información que realmente fundamenta unos mecanismos de transformación. Por último, a mí me gustó mucho esta economía verde como base de la transformación energética y de consumo, como producción en las regiones. Entonces tendrán que estar las instituciones completamente en seguimiento de lo que pasa, y garantizar que la economía verde, a través de una interlocución con los sectores privados, sea realmente la que crecimiento verde está fundamentando, y la que el modelo de desarrollo, esta forma de desarrollarse sosteniblemente tenga como fundamento. Entonces, hagamos por pronto un resumen ya para terminar, y es que las CARS tienen una relación muy fuerte con las ODS porque son las ejecutoras de la política ambiental, son las ejecutoras y son las instituciones llamadas a hacerlo absolutamente todo. Son instituciones llamadas a ser los mediadores, o sea, es la bandera. Debería uno poder colgar los objetivos de desarrollo sostenible en todas partes y empezar a ejecutarlos y empezar a visibilizarlos. Hay muchas de las acciones que realizan las corporaciones que no están siendo visibilizadas dentro del marco de los ODS, y que será importante empezar a visibilizarlas. Hay que generar mecanismos de resolución de conflictos entre la producción, los impactos, el ambiente y la sociedad. ¿A través de qué? Instrumentos, regulaciones, a través de mesas de resolución de conflictos. Tendremos que trabajar también en términos de cambio de prácticas, tendremos que trabajar también en temas de regulación muy fuerte, de evaluación de ganancias, de pérdidas, de impactos. Hay que empezar a hablar con la población porque no se les puede imponer. De cierta forma, hay que rendir cuentas en los avances, y esta rendición de cuentas es importante porque Colombia tiene que ir a decir, ok, ¿qué fue lo que hizo con este tema de los ODS? ¿O es que solo los implementamos y nos sacamos el chulito y ya? Hay que hablar que la CART tiene unas metas propias que deben integrarse claramente dentro de su planificación, o sea, claramente entre cada uno de los planes plurianual que tienen las CART tiene que quedar claro a qué responde cada una de las estrategias en términos de los ODS, y sería un avance importantísimo para empezar a hacer control y para empezar a pensarse este tema del desarrollo sostenible de una forma mucho más seria. Por otra parte, entonces la población tiene que encontrar la información de forma versátil, fácil, y hacer seguimiento a las actividades de las CAR en las ODS. Otra vez volvemos, es un tema de transparencia y lo hablábamos ya en planificación. Tiene que entregarse la información, tiene que estar disponible. Entonces, ser sostenible también significa que perdure, y eso significa que hay que evaluar, hay que analizar, hay que proponer y hay que definir tiempos, y que esos tiempos tienen que ser metas que sean logrables, y que si no las logramos tenemos que proponer mecanismos de cambio para lograrlas, pero que eso nos dé a nosotros una garantía en el tiempo. Esto sería entonces, digamos, como la reflexión a las que queríamos llegar con los ODS y su relación con crecimiento verde. Quisiera de pronto recibir algunas de sus preguntas y poderlas contestar. Ok, bueno, tengo una pregunta de Consuelo Vallejo, y es que entre todos estos debe ser parte del desarrollo sostenible que se interpreta son logros que el crecimiento verde potenciaría. Ok, una pregunta un poquito como entre estos.
Ok, ya entendí. Ok. Bueno, la pregunta que Consuelo nos hace es si entre todos estos objetivos para el desarrollo sostenible son logros que el crecimiento verde potenciaría. Y la respuesta sería entonces no. Estos objetivos son los compromisos a los que llegamos todos para llegar a un proceso, para darse un proceso de sostenibilidad. Entonces, crecimiento verde es ese mecanismo para llegar a eso, o sea, debería ser este mecanismo mediante la consecución de estos objetivos y estas metas de una sostenibilidad. Es el camino, es la forma del hacer. Ahora, de pronto, en términos funcionales, los objetivos son metas que no se convierten, digamos, en términos de logros, sino son estas metas lo que nos proponen a nosotros es darnos un estándar de qué es lo que deberíamos hacer. Por eso, digamos que de cierta forma cuando leemos los objetivos del desarrollo sostenible son realmente bastante ambiguos, no tienen un indicador puntual, sino que los indicadores los define cada uno de los países. Por ejemplo, les ponía el caso de por ejemplo, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Entonces, este objetivo 6, que tiene que ver muy fuertemente con el desarrollo sostenible y con la gestión sostenible del agua, hablar de acceso universal involucraría que absolutamente todos tenemos derecho a la utilización del agua independientemente de lo que queramos hacer con ella. Equitativo en términos de que tendríamos todos la posibilidad de tener el mismo acceso o a las mismas cantidades, y a un precio asequible quiere decir que generemos procesos económicos que nos permita a todos tenerlo. Pero cuando uno mira la práctica, hay un tema de justicia hídrica muy fuerte, de justicia en el agua, y es que el acceso universal no sería posible en términos, por ejemplo, comparativos de una comunidad de 10 personas con una producción petrolera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su actividad tiene un mayor uso por lo que representa que la actividad que tiene la comunidad. Entonces esta distribución equitativa no sería posible, pero cuando nosotros reinterpretamos eso podemos hablar de un agua o de lograr un acceso para las comunidades más vulnerables. En el caso de Colombia, que tenemos todavía una proporción muy alta de personas que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo, continua, o que no tienen literalmente acceso al agua potable en algunas zonas remotas. Y ahí es donde tendría que entrar a ubicarse el acceso universal, es decir, todos tendrían que tener la posibilidad de tener acceso al agua potable independientemente de su actividad, y en teoría las mismas proporciones, y que los que utilizan más generaran unos mecanismos de retribución que no tienen que ser necesariamente todos económicos, sino que también tienen que ser sociales y X y Y para garantizar un precio más asequible. Por ejemplo, hay muchos que no están de acuerdo en términos de hablar en agua en términos económicos, pero digamos que la base del crecimiento verde es un fundamento de economía verde que involucra ponerle precio a las cosas, y que involucra un fundamento económico, y involucra una participación en toda la cadena productiva, y en este caso sería el agua como el eje de esa productividad. Consuelo entonces nos pregunta: pero entonces estamos volviendo el crecimiento verde en el gran paradigma para lograr los ODS. De cierta forma, el crecimiento verde es ese camino, sí. No es un paradigma, digamos que el crecimiento verde tiene que comportarse más bien como un eje conductor para llegar a los ODS, pero el crecimiento verde también tiene que complementarse con otro tipo de prácticas. O sea, insistía que no nos podemos quedar como sesgados frente a una sola opción, y es utilizar estos principios, sino que los objetivos del desarrollo sostenible también involucran llamar a otros consensos, llamar a otras prácticas, llamar a repensarnos ese paradigma del desarrollo, independientemente de que sea un eje transversal en crecimiento verde, sino que este crecimiento verde nos permite a nosotros generar una trayectoria. Es literalmente eso, una trayectoria hacia la consecución de una sostenibilidad, y para eso pues nos medimos por objetivos y metas. David Aparicio pregunta: la desigualdad es un factor común en los territorios, especialmente en las áreas rurales. Esto lleva a que prácticas de estas comunidades se vean obligadas a impactar recursos naturales a cambio de recurrir a medios de supervivencia o actividades productivas. El objetivo de disminuir la desigualdad
en el objetivo de disminuir la desigualdad, ¿qué acciones de gobierno pueden aterrizar a estos contextos a través de las CAR o entes territoriales? Ok, esa es una pregunta bastante compleja. Hablar de desigualdad nos involucra a nosotros definir que hay unos que tienen más derechos y otros menos derechos. Entonces, tener esta disparidad entre el acceso, digamos, en términos de justicia, en términos de recursos, nos genera como dos tipos o varios tipos de personas y de comunidades. Entonces, estas prácticas, evidentemente, como les comentaba, el tema del bienestar va a generar unos impactos diferenciados. O sea, si yo tengo, en teoría, insisto, en teoría, si yo tengo unas prácticas o tengo una forma de vida con mayores garantías de bienestar, voy a tener unos mecanismos de subsistencia mejor y por ende unas mejores prácticas por el acceso que le puedo dar a tecnología, el acceso que le puedo dar a mejores condiciones, a mejores relaciones con el ambiente. Y en el caso, digamos, que de las comunidades rurales, son efectivamente ellos los que encuentran en los recursos naturales disponibles a su alrededor unas formas de subsistencia competitiva, porque les toca competirlo, les toca, en el caso de las ruralidades, competir contra las grandes industrias o competir contra otras comunidades rurales, encuentran esa brecha de desigualdad. Y es entonces donde debemos entender que las acciones de gobierno tienen que aterrizarse a la mejora en las condiciones de bienestar. Y por eso digamos que los objetivos del desarrollo sostenible hablan del fin de la pobreza, del hambre cero, hablan de salud y bienestar. Y esos tienen que ser ese es el fundamento vital al que nosotros quisiéramos que Crecimiento Verde le enfocara más allá de establecer un crecimiento productivo o un desarrollo económico, sino es crecer en términos de bienestar. Entonces, eliminar estas barreras de bienestar involucraría entonces llegar a acuerdos. Por ejemplo, las CAR tienen que encontrar mediante la resolución de conflictos el por qué se está llegando a la utilización de recursos que deberían ser, por ejemplo, conservados. Sabemos muy bien que dentro de las áreas protegidas, dentro de las áreas que pertenecen a la estructura ecológica principal, se ubican comunidades que tienen programas o que tienen unas prácticas que pueden ir en contra de lo que uno creería que se determina desde arriba como una práctica insostenible o como una práctica que lleva a la insostenibilidad o una práctica que está generando impactos. Entonces es necesario un proceso que articule fuertemente, muy fuertemente, el tema de la educación y de la sustitución y el tema de la mejora en esas prácticas para garantizar medios de vida más sostenibles. Entonces tendrá que llegar la CAR, tendrá que identificar cuál es el problema, qué es lo que está llevando a esas comunidades a utilizar los recursos de forma insostenible y garantizarle o generarle mecanismos de cambio de esas actividades, muy seguramente a través de una economía verde, que es lo que propone el crecimiento también, crecimiento verde, generar mecanismos de vida mucho más sostenibles que les garanticen a ellos la subsistencia y que, como insisto, no los lleve a generar, a hacer competencia y a abrir aún más esta brecha de desigualdad. Un ejemplo, por ejemplo, puntual podría ser en planes de ordenamiento territorial. Uno creería que la delimitación de la estructura ecológica principal es un tema que tiene que ser de determinantes ambientales. Entonces, estas determinantes ambientales es como de esta rayita para allá usted no va a hacer utilización de los recursos y de esta rayita para acá sí haga lo que quiera. Y no, hay que ver los equilibrios territoriales y hay que buscar ese equilibrio territorial. Hay que darse cuenta que si hay una actividad, por ejemplo, fuerte de tala, es porque la madera está teniendo un valor productivo en esa comunidad muy fuerte y hay que buscar mecanismos alternativos para esa actividad. Muy seguramente hay que proponerles, en términos operativos, hay que proponerles a esas comunidades unos sistemas silvopastoriles, hay que generar procesos de cambio en prácticas que los lleven a ellos a tener unas huertas mucho más sostenibles, generar acompañamiento técnico, agremiación, generarles un mercado. Tiene que ser, eso es un trabajo de educación, es un trabajo de ir a campo fuerte que tienen que hacer las corporaciones. Ahora, eso también involucra entonces un aumento en ese músculo
institucional y un aumento en esas capacidades institucionales y en términos de gobierno pues es un avance que tenemos que ir dando. Hay que entender, como lo dije la vez pasada, y es que las corporaciones autónomas son relativamente corporaciones bastante jóvenes, entonces estas instituciones tendrán que irse fortaleciendo con el tiempo, siempre tienen que ir creciendo. Siempre tendrán que ir creciendo, y crecer significa ir aprendiendo e ir haciendo esos mecanismos de confianza con la comunidad para que cuando las CAR lleguen a los entes territoriales y lleguen a estas comunidades, hay un proceso de confianza que les permita realmente creer en un cambio y creer en la posibilidad de generar alternativas a esas formas y a esas trayectorias de actividades que han sido insostenibles. Bueno, espero haber contestado sus preguntas, Consuelo y David. De antemano, entonces, agradecerles su tiempo y quedamos muy pendientes. Creo que esta ya es la última sesión que tenemos y agradecerles por su tiempo.